Eso es lo que más le duele a Piqué. Es un tipo prepotente, chulo, agresivo. Aquí viene el trabajo duro de paparazzi. La gente se piensa que ser paparazzi es esconderte y apretar un botón de la cámara. No. Eso fue lo que te costó encontrar a Piqué con Clara Chía. Y subiendo el autobús al Machu Picchu, veo un comunicado de la agencia EFE Shakira que se separa. Me tengo que agarrar un avión como sea ya, porque esto es la noticia del siglo. A ti te propulsó hacia el estrellato aquí en los Estados Unidos por esa noticia. A mí lo que realmente me gusta es la adrenalina. Tú estás en el ordenador editando y dices, wow, esta va a ser la portada. Tú también expusiste un romance de Ozuna. Oye, ve que soy la amante de Ozuna. Digo, wow. ¿Cuánto te pagaron por esa foto? Que bien te lo preguntaba. ¿Qué sentiste tú cuando llegaste al estudio del Gordo y la Flaca? Para toda la gente que critica tu trabajo. Ay, no, Rodner, es ¿Qué respondes? ¿Qué respondo? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y como ustedes saben, el propósito de este podcast siempre es que te inspires. Que cuando escuches el testimonio de mi invitado, lo repito tantas veces, tú digas, yo también puedo seguir luchando por mis sueños, no me voy a rendir, no voy a tirar la toalla. Y hoy tengo un invitado muy especial. Una persona que es responsable de haber destapado las grandes infidelidades del medio del espectáculo, pero que la evolución de su carrera lo ha llevado de paparazzo a convertirse hoy por hoy en una de las figuras más reconocidas del medio del espectáculo, precisamente por su sagacidad, por su audacia y un poco como por seguirle los pasos a Raúl de Molina. Pero este caballero viene de la madre patria y estoy hablando de Jordi Martín, que es hoy por hoy una figura que además me asombra, porque luego de que metes en tremendos líos a los famosos, que los descubres en situaciones inoportunas, luego terminas siendo amigo de ellos. Es un placer, Rodner, estar aquí contigo. Te admiro muchísimo como profesional. Y sí, fíjate que ayer cumplí 2 años en el Gordo y la Flaca. Que es increíble. Es increíble porque, Rodner, en 2010 yo me vine a vivir a Miami y yo tenía muy buena relación con la familia de Elena Tablada, la ex esposa de David Bisbal. Y ellos tienen casa aquí en Coral Gables y yo siempre le decía a la mamá de Elena Tablada, yo quiero trabajar en el Gordo y la Flaca. Yo veía el Gordo y la Flaca y yo decía, pero es que es mi sueño entrar en ese programa. Yo veía el show todas las tardes cuando vivía aquí, estaba enganchado al televisor. Y yo le decía a Elenita, por favor, seguro que tienes 1000 contactos, que yo no conozco a nadie. Que sí los tiene. Claro, yo pisé Miami por primera vez en 2010, que vine para el bautizo de la hija de David de Bisbal y de Elena Tablada. Y fíjate que al final se ha cumplido, Ronder. Por eso, al principio lo que has dicho, al principio del podcast, que todo el mundo persiga sus sueños, porque al final, con trabajo y con esfuerzo, las cosas llegan. Se logran. Y tú sabes que me encanta que digas eso, porque yo siempre he dicho que lo primero que tenemos que hacer para alcanzar nuestros sueños es focalizarlo. Totalmente. Dentro de todo, o yo pienso que lo que te dio a ti mayor notoriedad en la televisión hispana en los Estados Unidos es que tú destapas el romance de Piqué con Clara Chía. Mira, es una historia rocambolesca porque yo estaba pasando una situación personal terrible. Las revistas españolas, que tengo una relación desde hace 20 años con los directores, me dijeron, ¿por qué no te vas con Isabel Pantoja a Argentina, Chile y Perú a hacer la gira sudamericana y te despejas y te va a ir bien y vuelves a remontar? Entonces me voy para Argentina, Chile y Perú. Cuando finalizo en Perú, el equipo Isabel Pantoja ya se va para Madrid. Digo, bueno, yo estoy en Lima, creo que es un pecado estar aquí y no ver el Machu Picchu. Agarro un avión, me voy a Cuzco y subiendo el autobús al Machu Picchu veo un comunicado de la agencia EFE Shakira que se separa. Yo siempre he estado especializado en Piqué y Shakira. Yo estuve desde el primer día que ellos pasaron la primera noche, yo estuve ahí ya. ¿En serio? En serio, Ronder. O sea, ellos se conocen en un festival de música en Madrid, en el Rock in Rio, y entonces de ahí ya se van a Sudáfrica, donde España gana el Mundial de Fútbol, Piqué levanta la copa, Shakira actuaba allí cantando el Waka Waka, nada más gana España el Mundial, se van a Ibiza. Y en Ibiza, esa noche yo estaba en Pacha,
y uno de los responsables de la O sea, es una discoteca, de las discotecas míticas de Ibiza de toda Exacto. la vida. de toda la vida. Entonces uno de los responsables me dijo, Piqué y Shakira están ahí medio tal, me ha dicho un pajarito que van a dormir juntos hoy. Les seguí, se fueron al hotel, Piqué tenía una relación de 4 años, Shakira estaba con Antonio Larrua, y desde ese día me especialicé en ellos. Le he hecho los nacimientos de los hijos, bueno, reportajes, imagínate, por todo el mundo. Entonces, cuando se separa, que a mí me pillan el Machu Picchu, digo, ostras, me toca agarrar un avión como sea ya, porque esto es la noticia del siglo. O sea, ahora va a valer todo, en los próximos 6 meses va a valer todo. Bueno, llegó el Machu Picchu y me llama Mariela Cardona. Hola Jordi, soy Mariela Cardona, Productora ejecutiva del Gordo y la productora Flaca. ejecutiva del Gordo y A la quien le Flaca. mandamos un beso. Un besazo, Mariela. Y entonces me dice, mira, que me han dicho que estás especializado en este tema. Sí, ¿dónde estás? Y yo, en el Machu Picchu. Eh, Lo más inoportuno. lo más inoportuno. Era un viernes. Oye, ¿tú el lunes podrías venir al estudio? Con mucho respeto a Machu Picchu, que es No, es maravilloso. amo Perú. Yo también. Ronder, amo Perú. La gastronomía, la gente, todo. Y entonces digo, bueno, Mariela, yo estoy en Cuzco. Intenta venirte el lunes al estudio, por favor, que nos interesa mucho. Agarro un avión de Lima a Miami, llego al estudio y esa entrevista que me hicieron Raúl y Lili, pues les parece que les gustó porque salgo del estudio y Mariela entonces me dice, oye, ¿estás trabajando en algún programa en España? No, pues desde este momento estás fichado en el Gordo y la Flaca. Bueno, tú quieres ser como, o sea, obviando evidentemente toda esta circunstancia de lo de Shakira y Piqué, ¿cómo esa vocalización de tu sueño Se produjo, ¿qué sentiste tú cuando llegaste al estudio del Gordo y la Flaca? Ah, no. A Univisión, era la no, Ronder. Yo tenía los nervios a flor de piel. Para mí era un orgullo, wow, era un sueño. O sea, es que hablar para mí, es que ¿sabes qué pasa, Ronder? Que perdona que me emocione porque es importantísimo aunque estés pasando un momento muy duro, que me llamase el Gordo y la Flaca, que siempre había sido mi sueño, justo también pasando por un problema profesional en España. Es que parece que cuando se junta todo, oye, pues te da la espalda a todo el mundo, ¿no? Y que me fichase el Gordo y la Flaca fue como, wow. Entonces yo entro al estudio y dije, bueno, pues esto será una entrevista normal, me harán una entrevista y yo me vuelvo a España con mi tristeza, ¿no? Cuando me fichan, Mariela me dice, venga, para España ya, que este tema está caliente, caliente, tienes que estar allí. Sí, no, aquí. Y al día siguiente salí en vivo desde casa de Shakira para el Gordo y la Flaca. Y a partir de ahí ya fue... ¿Qué ocurre? Que como la noticia era que Piqué estaba con una chica, claro, había que descubrir quién era esa chica. Todo el mundo decía una chica de 22 años de Barcelona. Entonces, Tú eres de Barcelona. yo soy de Barcelona. Aquí viene el trabajo duro de paparazzi. La gente se piensa que ser paparazzi es esconderte y apretar un botón de la cámara. No. Nuestro trabajo consiste en investigación. Nosotros nos pasamos el día investigando a la gente. Matrículas, direcciones, barcos, chequeamos los vuelos privados, tenemos las matrículas de los aviones privados, tenemos aplicaciones para ver el bote, en qué momento está, la precisión. Y me costó 2 meses encontrar a Piqué con Clara Chía. Yo no le veía por ningún lado. El tío se escondía súper bien con ella y al final les agarré porque me fui a la empresa donde trabaja Piqué, a Cosmos, y hablé con una trabajadora, le puse encima de la mesa 5.000 euros. Sí, Eso fue lo que te costó encontrar a Piqué con Clara eso Chía. es lo que más le duele a Piqué, que yo tuve que comprar a un trabajador suyo. Claro, porque además es una traición Sí, de su trabajo, de su trabajador. O sí, sea, esta persona traicionó a Piqué para que esa foto sí. saliera a la luz. Esta pública. persona, Rodner, me dijo, el día que yo le entré, se lo pensó mucho, pero al día siguiente me llamó y me dijo, oye Jordi, que voy a aceptar tu propuesta y tengo que decirte que de aquí 2 sábados se casa nuestro jefe, que es el socio de Piqué, en una finca en el norte de Cataluña y ahí vas a poder hacer la foto porque va a venir con Clara. Clara nos ha confirmado que va a ir a la boda porque Clara trabaja en esa empresa. O sea, esta persona traicionó a Piqué y a su compañera, a Clara Chía. Y Ellos descubrieron quién fue la persona. sí, le echaron. Que también hay uno cuando uno dice, bueno, valió la pena esos 5.000 euros y perder el trabajo. A ti te propulsó hacia el estrellato aquí en los Estados Unidos por esa noticia. Pero también a veces tú pones en la escala de valores y tú dices,
Lo despidieron y lo despidieron porque Piqué fue muy astuto y le puso varias trampas y cayó. No lo despidieron en ese momento. O sea, Piqué se volvió loco intentando saber quién había pasado el chivatazo y después de ese reportaje hice muchísimos más. Pero entonces, sí, yo me voy. Pero llévame el momento en que te pasan el dato, ¿cómo te preparas tú para ir? Sí, Ronder, lo que te decía, un trabajo de investigación. Yo me voy unos días antes a ver la finca, a ver dónde está el altar, por dónde van a pasar, dónde van a poner los carros. Yo me voy, visualizo todo y lo tengo aquí en la cabeza. Y ya es, solamente en mi cabeza, es visualizando ese momento, ¿no? O sea, es muy táctico, es como un plan de guerra. Es un plan de guerra. O sea, es más, yo enviándole fotos a mi productora del Gordo y la Flaca, vestido entero de camuflaje. Yo iba de camuflaje. Claro, porque al final, o sea, hay drones, hay un equipo de seguridad terrible allí, enorme. Habían 3 anillos de seguridad y pasé los 3. ¿Cómo los pasaste? Pues es que me parece asombroso. Nada, que era, imagínate, personal de la finca. Tuviste que ir mojando las manos, me imagino, por ahí pasando. Pues imagínate, pero ya en el último filtro ya me meto en el bosque. ¿Pero cuánto te gastaste tú para poder entrar ahí? Porque tienes que ir mojando No, las manos de círculo en círculo para poder llegar. Yo me gasté dinero, Ronder, me gasté dinero. O sea, esa foto a mí me costó dinero. Pero entonces ya me meto dentro. Pero menos dinero del que te pagaron por la foto. Menos, por Dios, menos. Y entonces llega un punto donde ya me voy al bosque, fuera de la propiedad, donde ya tenía un tiro quiere decir, donde yo ya podía disparar la cámara. Un teleobjetivo. Con un teleobjetivo, un 600 iba. De los más grandes, me imagino. De los más grandes, enorme. Y allí ya era esperar, Ronder. Entonces llegó un Porsche Cayenne y cuando yo les veo bajar, era guau. Esto era escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Era guau. Pa, 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 pa. Ya digo, bueno, ya tengo una foto. Y luego la portada de Hola, la portada de la revista Hola es la bajada del altar cuando ellos van de la mano. Esa foto yo la vendo en la revista Hola y luego la vendo en todo el mundo. Hola México, Hola Argentina, en todo el mundo. Se distribuye a nivel mundial. Claro, yo tenía un compromiso tan grande con el Gordo y la Flaca que hablé con Hola y le digo, oye, mira, normalmente cuando pagan por una gran exclusiva una revista, hace un embargo de las fotos para que no salgan en otros medios durante 15 días, un mes, 6 meses. Y le dije, por favor, déjame sacarlo en el Gordo y la Flaca, por favor. Y a los 2 días lo sacamos. ¿Qué pasó? Pues que Raúl de Molina, nuestro querido Raúl, con este sentido del humor que tiene tan divertido, hizo mucho hincapié en el vestido de Clara Chía que tenía barriguita. Entonces todos los medios dijeron que Clara Chía tenía barriguita, que si estaba embarazada, que si no. Pero bueno, al grano, te voy a contar una cosa que no se sabe. Sale la portada y me voy a casa de Shakira. Y hablo con su hermano. Y le digo, es el momento. Perdona, Ronder, no había salido la portada. Yo había hecho ya el reportaje, pero no había salido porque el reportaje se hace un sábado o un domingo y la revista sale el miércoles. Yo ese lunes me voy a hablar con el hermano de Shakira, con Tonino, y le digo, Tony, va a salir un gran reportaje. Es el momento que tu hermana haga algo donde su imagen salga beneficiada, porque Piqué va a quedar como un derrotado a nivel público, un mujeriego, un tipo que le ha hecho daño. Y entonces Shakira salió con sus nenes, con Milan y con Sasha, se fue a un parque y pude hacer ese reportaje, que eso sí que salió en exclusiva mundial. En El Gordo y la Flaca, no sé si lo recuerdas, son unas imágenes de Shakira en un parque llorando con sus hijos. Esa gran exclusiva salió en El Gordo y la Flaca. Entonces esperamos a que saliese la portada y al día siguiente se hicieron las imágenes de Shakira que dieron la vuelta al mundo. Te quiero hacer 2 preguntas que para mí son importantes. Primero, tienes que ser estratega. Porque hay que tener mucho cuero para ir a tocarle la puerta al hermano de Shakira y advertirle lo que va a pasar, pero también para tu beneficio. Claro, claro. Yo siempre he tenido muy buena relación con el hermano de Shakira, con Tonino. Entonces me vi en la obligación, porque Shakira estaba pasando por un calvario, una depresión. O sea, Shakira vino un equipo de psicólogos de Bogotá
para atenderla. Shakira estaba destruida. Shakira estaba pasando el peor momento de su vida. Tú imagínate, Rodner. Ella se entera de una infidelidad, el papá viene desde Barranquilla, el papá tiene un accidente y se cae y lo tienen que llevar corriendo al hospital, ingresa en la UCI, que no sabían si se moría o no. Entonces tú imagínate, Shakira, atendiendo a su papá, que no se sabe qué va a pasar con el papá. El marido que se ha ido de casa porque se rumorea que está con una chica de 22 años. La vida de Shakira se estaba cayendo. Entonces, siempre me posicioné con ella. Creo que he sido una persona que la he apoyado mucho en el mundo entero, no solamente en Univisión, en muchos programas de Latinoamérica. La he cuidado, la he mimado, la he protegido. Ella sabe perfectamente que yo la he protegido. Ha habido imágenes donde ella salía de casa llorando y he preferido no levantar la cámara. Yo siempre digo que Shakira no es mi amiga, pero sí que he sido una persona muy protectora de ella. Shakira, ¿en algún momento se ha puesto en comunicación contigo? No, nunca, nunca. Pero sabe tu existencia de quién No, eres. claro, Shakira, sí, hombre, claro, yo soy una persona muy cercana a ella. O sea, al final ella sabe que yo tengo mucha información de ella. Entonces, cuando ella hace viajes, yo me entero y dice, wow, ¿y cómo viene Jordi? ¿Cómo se ha enterado Jordi? Pues porque tengo mucha gente de su círculo que me pasan mucha información. Siempre he estado especializado en ella y en Piqué. En ese tema te voy a hacer una pregunta que no quiero que me la contestes ahora, sino más adelante, porque luego Clara Chía y Piqué te meten en un juicio. Sí. Quiero después que hablemos de eso, pero quiero entender cómo empieza tu formación como paparazzi, porque jugando al abogado del diablo es una profesión que por demás irrumpe en la privacidad del famoso, pero esa es parte del precio que paga el famoso. Siempre. ¿Qué te llamó a ti la atención de ser paparazzi? Bueno, paparazzo en este caso. Pues queda un pelín vulgar decirlo, pero es que al final es el dinero, Ronder. O sea, a todos nos, Agradezco la honestidad. o sea, a todos nos gusta el dinero y a todos nos gusta vestir bien, ir a un buen restaurante, hacer un viaje. Y yo al final, pues, hacía foto. Mi papá, en paz descanse, él era fotógrafo deportivo y siempre me inculcó, oye, tienes que acabar siendo fotógrafo deportivo porque fíjate que en el periódico donde yo trabajo se van a jubilar y vas a tener. Mi padre era mente muy, un sueldo, 14 pagas, estabilidad, ¿no? Y yo siempre he sido, imagínate, el rebelde de la familia, ¿no? Entonces, claro, yo llego a Ibiza con 18 años y estudié fotografía y dije, bueno, a ver, empecé a trabajar en el diario de Ibiza y yo trabajaba para Pachá, la discoteca que hemos nombrado, la más famosa de Ibiza. Y entonces yo decía, bueno, yo estoy ganando 1.000 euros al mes, esto no es dinero, claro, tiene 18 años, pero de repente una noche hago unas fotos a Leonardo DiCaprio con Naomi Campbell saliendo de Pachá. Y digo, un momento, yo soy fotógrafo dentro de la sala. Cuando salga a la calle, yo no soy fotógrafo de la discoteca. Yo voy a hacer estas fotos. Las hago y se venden en 9.000 libras esterlinas. Al cambio, unos 12.000 dólares. Y digo, oye, pero que en una noche he ganado lo que gano en un año. No, pero ¿qué estoy haciendo? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Hablando de eso, y no me lo conteste tampoco porque también me la voy a guardar. Quiero que me digas cuánto te pagaron por esa foto de Shakira y Piqué. Perdón, quiero que me digas cuánto te pagaron Piqué y Clara Chía. de Piqué y Clara Chía. Pero no me lo digas ahora. Entonces, empiezas a darte cuenta que hay más dinero fuera de la discoteca que dentro de la discoteca. Y dejo Pachá. Y digo, wow, yo tengo que ser paparazzi. Y ahí es donde empiezo. Y empiezo a trabajar con agencias de prensa, de agencias de fotografía extranjeras en Londres, en Los Ángeles. Y ahí empiezo a vender reportajes en las revistas españolas y reportajes internacionales aquí en Estados Unidos. Si mal no me recuerdo, creo que tú también expusiste un romance de Ozuna o algo por el estilo. Sí. Cuéntame cómo fue esa situación con Wow. Ozuna, que luego desencadenó en una amistad con Ozuna. Sí, Es lo más increíble. Sí, no, Ozuna, pues imagínate, llega una chica que se pone en contacto conmigo de Barcelona, oye, ve que soy la amante de Ozuna, digo, wow, vente a mi casa y me enseñas todo. ¿De dónde eres? De un pueblo de pues vives cerca de mi casa, vente a mi casa y me enseñas todo. Viene, me enseña los audios, me enseña todas las pruebas, todo, y delante mío ella llama a Ozuna. 30 minutos de conversación, yo escuchando a Ozuna y todo lo que escuché y dije, mamma mía, mamma mía. Yo llamo al gordo de la flaca, expongo el tema, les encanta y no quisimos ser, bueno, no,
hirientes, ¿no? Y Ozuna creo que actuó de manera muy inteligente y dijo, yo me voy a acercar al enemigo, lo quiero cerca. Porque si este Saca lo que tienes. saca lo que tiene o este me la vuelve a liar, lo quiero tener cerca. Entonces Ozuna me llama y me dice, oye Jordi, a los 2 meses, que necesito que te vengas a Miami, que quiero que seas quiero que seas una parte importante en mi videoclip. Y le digo, pero esto no será que estáis organizando hacerme algo, ¿no? ¿Eh? No, no, Desaparecer. No voy a decir, perdón. que no, Jordi, por favor, que yo no soy así. Claro, te tienen que pasar esas cosas por la cabeza. Claro, Ronder, imagínate, a mí me han sacado 3 veces ya una pistola. ¿En Sí, serio? sí. ¿Quiénes te la han sacado? La seguridad de Heidi Klum, la seguridad de Naomi Campbell. Sí, 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 sí. ¿Y qué haces cuando ves la pistola apuntándote? Imagínate. No te Bajas el lente, no te apuntan, te la muestran. te la muestran y te dicen mejor que... Y bajas el lente. Sí, ya. Entonces, yo vengo a Miami, grabamos el documental y entonces en el documental, o sea, en el videoclip, perdona, no era un documental, era un videoclip de su tema. Es que tú estás haciendo un documental que más adelante vamos a hablar de eso. Y yo digo, pero esto es real, Ozuna, porque traen a la chica con la que estuvo, la amante, pero no o sea, sino una igual, con los mismos tatuajes, y entonces a mí me pone un micrófono y me dice, tú vas a hacer de reportero en el videoclip preguntándome por la infidelidad. O sea, quiero hacer una movie real, pero en ficción, y digo, wow, esto es una película. Bueno, un poco haciendo mofa de lo que le había pasado en la vida real. Haciendo mofa de lo que había pasado en la vida real. Y bien, nos caímos súper bien, genial el trato con Ozuna, y ahí nace una amistad. Y nos llevamos súper bien, hablamos, el otro día hablé con él, genial. Pero Rodner, así me ha pasado con mucha gente conocida. ¿Qué otro? Iker Casillas. Ese fue otro gran bombazo que tú tuviste, si podemos decir, que Iker Casillas, el guardameta del equipo Real Madrid. del Real Madrid, tenía un romance con Sara Carbonero que nadie conocía. Sara Carbonero, una de las presentadoras de televisión de deportes más reconocidas y guapísimas de España, un rostro fenomenal, y tú descubres eso. ¿Cómo lo descubres? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Bueno, eso también fue un reportaje súper buscado por todos los paparazzis de España. Y bueno, pues ahí al final, los que siempre hemos viajado, los paparazzis que estamos especializados en viajes, pues que al final yo no tengo hijos, no tengo esa responsabilidad en casa de que no, pues yo al final siempre me he dedicado a viajar en busca de los famosos, ¿no? Pues en España somos 4 o 5 los que viajamos. Pues a base de lo que te decía de los vuelos, de descubrir el hotel, el vuelo, tal, me puse a viajar encima de ellos y a hacer muchos reportajes de ellos, y al final se creó una amistad. Fue Sara la que me dijo, oye Jordi, si tú eres el que me sacas todo, yo quiero tener buena relación contigo y así yo manejo qué material tienes y qué no tienes. Ellos son inteligentes. Y ahí se crea una amistad. Pero una amistad de, yo he dormido en su casa, he estado 1000 veces en su casa en Oporto, en Madrid. Y entonces le hago los reportajes, por ejemplo, el nacimiento de sus hijos, la boda. Ellos me... O sea, ya te contratan casi. Qué increíble. Claro. Pero es que es muy astuto por parte del famoso. O Es sea, más fácil tener enemigos de tu lado como dices pero tú. fíjate, Ronder, lo que nos pasó. Yo siendo amigo de ellos, yo tenía que seguir teniendo mis informantes porque yo no me fío. Tú eres mi amigo, pero eres personaje y a lo mejor me la estás colando, con lo cual, aunque seas mi amigo, yo voy a pagar al informante. ¿Tú crees que esas amistades con estos famosos No. que te buscan son sinceras? No, para nada. Yo tengo mis amistades de toda la vida con las que me voy a la luna. Es conveniente. Es conveniencia. Entonces dices, me llega un dato y me dicen, oye, Sara Carbonero está embarazada de 13 semanas. ¿Seguro? ¿No me lo ha dicho Sara? Sí, llamo. Sara, estás embarazada. ¡Oh, Jordi! ¿Cómo lo sabes? No lo saben ni mis padres. ¿Dónde estás? En Madrid. Agarro un avión y vente a Oporto. Corriendo esta noche queremos cenar contigo, Iker y yo. Llego a Oporto y entonces Iker me dice, no puedes sacar ese embarazo. ¿Por qué? Porque está en riesgo, Sara. Porque no lo saben ni sus padres ni los míos. Qué vergüenza que se entere nuestra familia por la revista Hola. Por favor, no invadas esa... no entres ahí. No entres. Si entras,
No vuelves a mirarme a la cara nunca más. Se acaba. Y valora todo lo que nosotros hemos hecho por ti. Y dije, bueno, este reportaje me podrían dar 25.000 euros, las primeras fotos de Sara embarazada, o sea, yo teniendo la noticia del embarazo, pero preferí no hacerlo. Y le dije, ok, no lo voy a hacer. Lo tapé. A los 6 meses me llama Iker. Oye, que como tapaste aquello, te vamos a dar la exclusiva de la boda. Claro, la exclusiva de la boda valía 15 veces más que el nacimiento. Así que a veces tienes que saber un poco tener mano izquierda y gestionar a estos personajes. ¿Hasta qué punto eres inescrupuloso en tu trabajo? Pues fíjate, Rodner, que yo soy de los paparazzis que tienen corazoncito. Lo tengo. Con Piqué no lo tengo. Nada. ¿Por qué no lo tienes con Piqué? No, Piqué y yo tenemos una nefasta relación. Nefasta, horrible, horrible. O sea, es un tipo prepotente, chulo, agresivo, racista, homófobo, xenófobo. Lo tiene todo. O sea, yo me alegro tanto de que Shakira saliese de ahí y Clara Chía, o sea, ten claro que Clara Chía le hará lo mismo que le hizo a Shakira porque se lo hace a todas. Es un tipo irrespetuoso. No, Rodner, te caería muy mal, créeme. No tengo el gusto de conocerlo. A Shakira sí, Shakira me cae muy bien. Le tengo mucho cariño y mucho aprecio de conocerla en cuestiones de trabajo. No somos amigos. Siempre he admirado su trabajo. Me pareció muy triste lo que le pasó. Cualquier patrimonio puede pasar por eso, seas o no seas famosa, pero pienso que ella ha remontado de una manera muy, muy empoderada, tanto que se usa esa palabra hoy por lo que le ha pasado y le ha servido de aliento a otras mujeres que han atravesado lo mismo que ella. Entonces, como no lo conozco, no puedo emitir No, juicio. Shakira tenía que dejar Barcelona ya, o sea, no podía aguantar más allí y lo que ha hecho ha sido genial. Bueno, ella se ha refugiado en su mundo de la música, que es realmente su profesión, la que ha tenido apartada muchos años porque ha ejercido de mami ahí en Barcelona, ha estado a disposición de Piqué para todo y tú imagínate cómo se ha sentido ella que o sea, se aparta de la música, lo da todo en ese matrimonio, no, nunca estuvieron casados, pero con matrimonio, y que tu marido, tu pareja, el papá de tus hijos te haga eso, no, eso fue tremendo para ella. Y con Piqué, pues la verdad, no, o sea, es decir, no me duele. Si yo tengo a Piqué enfrente y lo tengo llorando, lo que tengo tal, no me duele disparar esa foto. Pero lo que me decías, yo tengo corazoncito, Rodner. En muchas situaciones no disparo. ¿Qué situaciones has visto que has dicho bajo el lente? Sí, Aparte de la de Shakira que me dijiste que la veías saliendo llorando de su casa, como por ejemplo. pues hay situaciones, pues por ejemplo, una infidelidad y sabes perfectamente que ese hombre tiene 2 hijos y que esa foto va a conllevar una ruptura y que esos niños van a sufrir. O sea, ojo, lo de Piqué con Clara Chía tenía que hacerlo, ¿eh? Claro, es que eso es lo que voy. No, tenía que hacerlo. En tu escala de valores, porque uno sí es, lo tiras a la tela de juicio y al otro prefieres Pues cuidarlo. ahí ya entra según te caiga el personaje. Ahí ya entra a criterio personal tuyo de disparo o no disparo. Yo la foto de Piqué con Clara Chía tenía que hacerla. Esa foto me llevó a Estados Unidos, me abrió todas las puertas. Yo esa foto tenía que hacerla como profesional, yo al final soy un profesional. ¿Cuánto te pagaron por esa foto? Que bien te lo pregunto. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Esa foto me pagaron mucho dinero, me pagaron como 50.000 en España y en el resto del mundo creo que también se fueron a otros 50.000. Muy bien remunerado por una foto. Sí, muy bien pagado. Claro. Y te preguntaba, porque lo digo porque cuando tú estás lidiando con una familia, porque al fin y al cabo es una familia, ponerle precio a lo que tú vas a hacer, que va a ser un dolor inmenso para esa familia, tiene que ser muy complicado para ser humano. ¿Te arrepientes de alguna foto que hayas expuesto, que hayas sacado a la luz? Sí. Hice a Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones. Me pasan un chivatazo en el año 2009 que Ron Wood venía a la isla de Ibiza con una chica, una señorita de compañía brasileña,
y que iban a venir 4 días, iban a estar en una villa, un bote, me dan todos los datos, me dan el número de vuelo privado y entonces hago el reportaje. Eso conllevó a la separación de Ron Wood. Él cogió una depresión terrible, agarró una depresión terrible, porque en las fotos ellos se ponen como una manta por encima y en Reino Unido, que sabes que es una prensa complicada, Muy agresiva, además. muy agresiva, se decía que habían consumido estupefacientes. Ya. Bien, entonces aquello conllevó un problema grandioso para Ron Wood, para su imagen, y me dijeron, ostras, Jordi, gente conocida mía que tenían relación con Ron Wood me dijeron, no eres consciente del daño que esto le ha hecho, no eres consciente del daño que esto le ha hecho. Luego, por ejemplo, le hice unas fotos a Heidi Klum en topless, en una villa, y ella era, ahí era Victoria's Secret, tenía un contrato con Victoria's Secret, y esas fotos también le provocaron un problema grandioso a Heidi Klum. Un topless, para mí, pues... Claro, en España es lo más natural del mundo. Heidi Klum es una belleza. Claro, claro. Y esta foto estamos hablando de hace 14 años. Imagínate, hace 14 años una belleza, pero de Victoria's Secret le quería romper el contrato. Y también la seguridad de Heidi Klum me dijeron, no eres consciente del daño que le has provocado. O sea, no quieres salir de la villa, está llorando todo el día. Entonces, claro, son momentos que entras en casa y dices, wow, mi trabajo al final, ostras, provoca muchas complicado. Sí, Es un trabajo complicado porque si bien estás haciendo tu trabajo, sí puedes dañar mucho la vida de una persona. Y te cuesta trabajo a veces en la noche cuando te acuestas decir, "Coño, esa foto que tomé". sí, no, claro. Muchas veces me he llegado a casa y he dicho, ostras, Jordi, son 20.000, son 30.000, pero ¿a qué precio? Acabas de destruir una pareja. Y luego hay muchas cosas que llegas a acuerdos, ¿no? Jugador del Barcelona, no puedo decir su nombre porque él sigue con su pareja y su pareja se enteraría ahora mismo aquí. Claro. Pero su pareja se va a Madrid, él vivía en Barcelona y te lo prometo, Rodner, el lunes se vio con una, el martes se vio con otra, el miércoles se vio con otra y el jueves se ve con otra. Eso te lo prometo que lo tengo gráficamente y tal. O sea, tienes las fotos. Tengo las fotos existen. de cada día y yo decía, pero ¿esto es real? Y el domingo sale con su pareja a pasear. Y cuando me dice, Jordi, te voy a matar, estoy harto de ti, porque tal. Y el tipo viene de manera agresiva hacia mí, venía a agredirme, y le digo, oye, un momento, antes de que me sueltes un puño, dile a tu pareja que entre al restaurante, que quiero hablar contigo. No, dile que entre, que quiero hablar contigo. Que llevo 4 días detrás tuyo y te voy a explicar, ahora te voy a enseñar en el iPad lo que te he hecho el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y ahora le vas a decir a tu pareja que entre dentro. Entonces, coño, ¿qué pasa? Que entre tu pareja y ahora hablamos. ¿Vale? La pareja entra, lo ven. Abro el sillón de la moto, saco el iPad, lo ves el lunes, lo ves el martes, lo ves el miércoles, lo ves el jueves. Pues ahora ¿sabes qué vas a hacer? Ahora vas a disfrutar de tu comida, de tu almuerzo y cuando salgas me vas a dar un paseo cogidito de la mano. Si no quieres que le enseñe esto a tu mujer. Entonces, claro, entonces sale el restaurante de la mano, besito, Te dio todo lo que quería. esto es lo que quería. Es una profesión complicada. ¿Cuál es esa foto que tú consideras que es aparte de la de Shakira, perdón, insisto en Shakira y Piqué, eso ya no existe, la de Clara Chía con Piqué, que es tu foto más memorable? Wow, pues a ver, es que hay muchas, el romance de Naomi Campbell con Doronin, wow, Matthew McConaughey con Camila Alves en La luna de miel, wow, es que tengo fotos, o sea, detrás de cada foto hay una historia, claro. Entonces, cuando tú haces La luna de miel de Matthew McConaughey con Camila Alves, ¿no? Dices, wow, es que esta foto es una foto histórica. Ostras, Rodner, te podría decir mil historias. Hay fotos muy importantes. A mí me aburriría tremendamente ese trabajo, de tener que sentarme a esperar, Eso sí. como Aries, que soy, impaciente, a que llegara ese momento. ¿Qué es lo que te, o sea, qué es lo que te pasa a ti por dentro que tú esperas ese momento, más allá del dinero? A ver,
Las esperas yo también las llevo mal. A mí lo que realmente me gusta es la adrenalina. Cuando te vas a un viaje, te vas detrás del personaje, yo qué sé, estás en la India, en el Taj Mahal, ¿no? Y estás detrás de él, pero de aquí se agarra un avión, se van a Nueva Delhi. Entonces, cuando acaba el reportaje, son 7 días donde dices, wow, no me ha visto. Fíjate qué reportaje con 230 fotos clavadas a foco, primeros planos, fotos que dices, wow, esto va a ser una portada de Hola. Cuando tú estás en el ordenador editando y dices, wow, esta va a ser la portada de Hola. Esa adrenalina, eso es lo que a mí realmente me lleva a ser paparazzi. Obviamente el dinero, claro, ya lo hemos dicho, pero las esperas yo las llevo fatal. Claro, hay esperas que son de días y días y días y no ves nada. Y no ves nada. O sea, te plantas en una casa 15 días. Y llega un punto donde dices, ¿no vivir aquí? Claro, me equivoqué de casa. El 16º día sale. Guau. Y lo haces. Me pasó aquí, en Miami, en casa de Enrique Iglesias, Ajá. cuando su mamá, Isabel Preisler, se queda viuda en España. Y yo me voy murió en noviembre Miguel Boyer y en diciembre yo me voy a una estación de esquí que se llama Baqueira, en Cataluña. Claro. Y había un evento de Moët Chandon y llega Tamara Falcó. No sé si la conoces. Llega Tamara y como es ella, que desde aquí le mando... ¿Está casada con Íñigo? le mando un beso a Íñigo. ¿A ambos? A ambos. Y entonces llega Tamara y le digo, ay Tamara, lo siento muchísimo. No era el papá de Tamara, pero era el esposo de su mamá. Claro, era su padrastro. Era su padrastro. Y digo, ay Tamara, lo siento muchísimo, ¿cómo está tu mami? Ay, mami está fatal, tal. Por lo menos, mira, menos mal que ahora nos vamos a Miami todos juntos. Sin querer te dio el Clas. Anda, yo, ay, bueno, qué bueno. Pues yo también me voy la Navidad para allí. Yo no me venía. Sí, a ver, ¿qué día os vais? Nos vamos el 23 de O diciembre. sea, ya tenías hasta la fecha. Perfecto. El 22 agarro un avión, me vengo. Rodner, no hice las fotos hasta el 8 de enero. Plantado en casa de Enrique. No salían. Bueno, que es un búnker, además de por lo grande de la casa. Y no, y más donde vive, que es un... Claro, no es un área muy privada. Y el día 8 sale el coche de Ana Kournikova. Y digo, anda, ahí va. Y sale Tamara Falcó, Ana Boyer, su hermana, Isabel Preisler. Y le hago las primeras fotos recién viuda. Fue portada de Hola. Pues esas son las esperas, ¿no? Me acuerdo que había unos paparazzis aquí que vinieron también de Madrid y el 5.º día dijeron, oye, nos vamos porque creemos que la info es errónea. Iros, yo me quedo. Claro. O sea, es un... En el fondo sí es un juego de paciencia. Para toda la gente que critica tu trabajo, Ay, no, Rodner, ¿qué respondes? ¿Qué respondo? Que hay mucha hipocresía. Sí, porque al final todo el mundo quiere ver la foto. Que hay mucha hipocresía. Que la revista Hola no existiría sin los paparazzis, que los propios personajes nos necesitan, que son ellos los que nos llaman, muchas veces, pactados las cosas, y que hay mucha hipocresía. Que cuando la señora de 70 años llega a la peluquería y lo primero que hace es que coge la revista Hola, pero luego te dicen, eres un carroñero, tienes un trabajo que es lo peor, sois lo peor. O sea, me duele muchísimo que se nos denigre tanto, porque somos muy necesarios en el mundo del entretenimiento. Sí, dentro de todo es un poco una doble moral porque es cierto que a la gente le gusta ver las fotos no posadas. Exacto. Y ver las fotos de la realidad, que es un poco lo que pasa con las redes sociales. Con el tema de las redes sociales, ¿sientes que te ha robado trabajo? Que todo el mundo tenga este aparatismo en la mano. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, nos ha hecho un daño terrible, Rodner. Ahora mismo, por ejemplo, no sé, imagínate, ¿no? Estás detrás de Kendall Jenner y de Bad Bunny, estás haciendo una inversión, o sea, ponte que Bad Bunny y Kendall Jenner, que ahora se habla de que se han reconciliado, ¿no? Se van mañana a Maldivas. Y yo me tengo que ir a Maldivas. Y estar en un Overwater, en un hotel que vale $15.000 la noche. Yo tengo que estar pagando $15.000 la noche. Es decir, ya llevo en gastos $40.000. Y ahora ponte que en el Overwater de al lado hay una pareja que con un celular hace así. Kendall Jenner, Bad Bunny. Lo suben, mi exclusiva ya no existe. Murió. Nos ha hecho mucho daño. Claro, no, es terrible. Bueno, al final, lo que te he dicho al principio de la entrevista, cuántas cosas bonitas me ha traído el Gordo y la Flaca a mi vida. O sea, el Gordo y la Flaca me ha dado a conocerme aquí en Estados Unidos y al final esa productora norteamericana viene viendo mi trabajo aquí en Estados Unidos. Es decir, me ha abierto muchas puertas el Gordo y la Flaca. Me ha traído muchas cosas bonitas.
Y es un show donde yo siempre le digo a Mariela Cardona, nuestra jefa, le digo, yo he trabajado en muchos programas en España, y llevo muchos años en el mundo de la televisión, pero la magia del Gordo y la Flaca, y tú que has estado muchos años, Rodner, es el equipo. 17. 17. Yo siempre digo que la magia es el equipo. Sí, 100%. La magia del éxito del Gordo y la Flaca es el equipo, el equipo de esa buena sintonía, esa familia, La buena vibra. la buena vibra. Entonces, entrar en esa familia, en esta bonita familia que me hayan abierto las puertas así, pues al final yo me he implicado tanto que cada día estoy consiguiendo exclusivas en España. Te ha motivado, ¿no? Me ha motivado muchísimo. Y en España, el Gordo y la Flaca ya había hecho, bueno, ya tenía su nombre porque Sí, se ha dado a conocer. había un reportero, Aurelio Manzano, que le mandó un gran abrazo, que ya había trabajado. Pero al final Aurelio Manzano o cualquier otro reportero, al final son reporteros. Es decir, que se plantan allí en la Puerta del Sol, hola Lili, hola Raúl, y hacen a lo mejor un reporte del yo soy paparazzi. Entonces al final lo que ha hecho el Gordo y la Flaca ha sido algo muy inteligente, tener un paparazzi reportero. No, y Está en la calle. Y es un poco llenar el espacio que en su momento Raúl ocupaba, Sí. como siendo el paparazzo número 1 de habla hispana en los Estados Unidos. Y otra de las cosas que me siento muy feliz, yo nunca había tenido un trato tan cercano con los conductores. Los conductores en España suelen poner una barrera con el tertuliano, ¿no? Con el Ujú. cámara, con el redactor, suelen poner una barrera. Sí se puede llegar a hacer una amistad, hay muchos casos, pero con Raúl y con Lili se ha creado una amistad muy bonita. Yo con Raúl voy a almorzar con su esposa Mili, a Lili la amo, yo a Lili la amo. O sea, Sí, yo también los adoro, yo los adoro. es que es que no quiero a uno más que al otro, los quiero por igual, porque me han acogido tan bien, me han dado tanto cariño, me siento tan protegido y tan arropado que yo siempre le digo, Mariela, es que lo único que puedo hacer es compensarte trabajando. Pero fíjate, Rodner, o sea, yo siempre digo que mi vida con el Gordo y la Flaca es una película de amor. Lo visualicé en 2010, era mi sueño, y al final trabajando en este show y bien. Que es de lo que se trata este podcast, de alcanzar tus sueños. Te quiero felicitar porque, bueno, pese a lo que la gente pueda criticar tu trabajo, es un trabajo que requiere muchísimos sacrificios, muchísimo tiempo, muchísima dedicación, muchísima entrega. En el fondo, como dices, esto es un mal necesario, porque hay mucha gente que lo ve como un mal, pero a ti te ha devuelto la ilusión de vivir. Creo que eso es algo Totalmente. importante. Y siempre termino mi podcast, Jordi, preguntándole a mis invitados que den los consejos de cómo superar los obstáculos que la vida inevitablemente nos va a presentar. Uy, Rodner, pues yo, en la vida está claro que tienes que ser un guerrero. Y tienes que ser persistente. Lucha. Hay una cosa muy importante y es tener una energía bonita. Si tú tienes una energía bonita y tú desprendes amor, la gente que te va a venir a ti, o sea, tú estás atrayendo amor y estás atrayendo algo lindo. No desees el mal. Sé agradecido. Yo a Mariela, ¿sabes cuántas veces le digo gracias? Gracias por la oportunidad. Después de 2 años, a lo mejor un domingo estoy en la cama y digo, no me voy a dormir sin darle las gracias. Gracias por esta bonita oportunidad. Sé agradecido y rodéate de gente buena. Si tú te rodeas de gente buena y tú eres bueno, las cosas buenas te van a venir a tu vida. 100%. Ley de la atracción, 100%. Bueno, gracias por este No, testimonio, gracias a porque ti. creo que era importante que la gente conociera al ser humano detrás de las historias. Y como siempre les digo, cuéntenme qué fue lo que más les gustó, denle like y compártanlo, porque insisto tanto que nunca sabes cuando una parte del testimonio de mi invitado puede cambiar el rumbo de la vida de alguien que está en tu círculo para positivo. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto aquí en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast.